Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a este curso sobre sentadillas y sus derivados metodológicos, donde además vamos a hablar de la evaluación visual que podemos hacer de este movimiento tan importante en la práctica de las personas que quieren encontrar la salud o mejorar su rendimiento. Vamos a comenzar hablando de sentadillas del tipo de carga o de descanso. En las sentadillas del tipo de descanso que podemos ver a la derecha, podemos fácilmente darnos cuenta que no hay un tono de extensión en la columna. Esto va a ser un detalle determinante porque la persona que no tiene un tono de extensión en la columna, o por lo menos no puede mantener una posición neutral en la columna, no va a estar en condiciones de ejercer un esfuerzo para levantar una carga con pocas probabilidades de lesionarse. Todos sabemos que si la columna se va en flexión, los discos intervertebrales van a tender a protruirse, y si sostenemos esto en el tiempo a través de una práctica sistemática de este ejercicio dentro del entrenamiento, ya sea para la salud o el rendimiento, pueden empezar a aparecer excesos de movimiento entre vértebras y entonces se van a producir las protrusiones discales o las hernias de disco o los pinzamientos, entre otros problemas que también podemos encontrar. Pero esta posición de sentadilla de descanso puede ser un buen ejercicio pasivo para desarrollar la movilidad de las caderas, rodillas y tobillos. Como ven, esta persona que estamos observando está en una situación de descanso, ¿sí? Está descargando el peso de su cuerpo de manera equilibrada sobre toda la planta del pie, pero levemente más hacia los talones. Esto es importante porque en la medida que las personas descargan el peso hacia las puntas del pie, o sea, hacia los dedos, la rodilla va a sufrir más presión. Y la rodilla es una articulación muy grande, pero que está más bien hecha para manifestar esfuerzos de corta duración. No se va a sentir muy cómoda si tiene que soportar carga durante mucho tiempo. Salvo en algunas personas que tienen muchísima masa muscular en los muslos y en los gemelos, como ya pasan las personas entrenadas. Las personas, digamos, del común, con características físicas normales, si descargan peso excesivamente sobre la rodilla, como dije antes, llevando la carga del cuerpo sobre la punta de los pies, van a sentir que empieza a aparecer una especie de presión sobre la articulación de las rodillas. Esto no es malo, pero vamos a tratar de evitar que la persona pase mucho tiempo descargando peso excesivamente sobre la articulación de la rodilla, porque esto nos va a llevar a inflamaciones en el tendón rotuliano, los cartílagos, la rótula con las trócleas, donde pasa justamente, donde articula la rótula, compresión excesiva sobre los meniscos en personas que no tienen eh, una condición normal de movimiento amplio en la rodilla, o sea que no pueden flexionar totalmente la rodilla. Y más bien, nosotros vamos a pretender con esta sentadilla de descanso que las personas puedan utilizarla como una posición para desarrollar los movimientos de flexión profunda de rodillas, tobillos y caderas, que luego más adelante en esta misma presentación vamos a ver cómo podemos utilizar esa carga y distribución de carga para desarrollar la movilidad articular necesaria para luego poder hacer una buena sentadilla de carga. Pero como bien dije antes, el objetivo de esta sentadilla de descanso es justamente que la columna quede en descarga, que la persona se relaje y se deje caer con el peso del cuerpo sobre caderas, rodillas y tobillos, y entonces la persona que no está acostumbrada se vaya adaptando a poder sostener esta posición sin sufrir sobrecargas articulares. Si lo podemos mantener en la medida que lo practicamos más tiempo, ¿sí? Esta posición si la podemos mantener más tiempo, eso nos va a dar una mejor movilidad articular, una mejor elasticidad muscular, y la persona se va a sentir mucho más cómoda cuando luego vaya a practicar una sentadilla de carga. En el caso de la sentadilla de carga, como vemos a la izquierda, tenemos dos extremos, algunas que son predominantes de cadera y algunas que son predominantes de rodilla. Ninguna de las dos está mal, vamos a aclarar eso desde entrada, pero sí tenemos que entender, como mencioné antes, que la rodilla va a sufrir un poco más cuando nosotros queramos usarla demasiado para soportar y levantar los kilos que estemos manejando dentro de nuestro entrenamiento. Sobre todo si es una persona que viene de alguna lesión de rodilla, de alguna inflamación del tendón rotuliano, de algún síndrome de fricción,
o de algún dolor que no tiene mucha explicación, pero puede ser un exceso de presión en la rodilla simplemente, vamos a tratar de hacer que la persona se pase un poco a un movimiento más predominante de caderas. Difícilmente puedan hacer la sentadilla como lo ven en esta imagen, pero lo que vamos a tratar de hacer es que la persona abra un poco más la apertura de la pisada, abra un poco más las caderas cuando hace la sentadilla y tienda a desplazar el peso un poquito hacia los talones, o sea que sienta el peso del cuerpo un poquito más sobre los talones, porque de esta forma vamos a cargar más la pelvis y las caderas, que van a estar mucho más facilitadas para ejercer una fuerza sin sufrir la sobrecarga que sí percibe la articulación de la rodilla. Como les dije antes, ambas son aceptadas para la competencia. La elección de la predominancia de rodillas y caderas depende básicamente del atleta, o sea, cada atleta tiende a distribuir la carga como se siente más óptimo y más cómodo para levantarlas. No siempre es lo que corresponde. Muchas veces la mayoría de los atletas que tienen poca movilidad en caderas, rodillas y tobillos tienden a elegir una sentadilla predominante de rodillas porque para nuestro sistema nervioso es la articulación que más capacidad de ejercer esfuerzo tiene porque es la que más dominamos. En la mayoría de las personas que tienen una vida sedentaria o que no han realizado mucho ejercicio, las caderas tienden a quedar un poco desligadas de esa responsabilidad si la utilizamos más o si la utilizan más las personas que sedentarias o que empiezan en la actividad física para ejercer la fuerza en los pesos muertos, los despegues de diferentes características, pero cuando empezamos a hacer sentadillas o si directamente empezamos con el levantamiento olímpico, la mayoría de las personas que no tienen buena movilidad en los tobillos y en las caderas va a tender a cargar más peso sobre las rodillas y es normal que empiece a aparecer dolores o pequeñas inflamaciones sobre esta articulación. Lo que podemos hacer es observar, como vamos a ver después en todas las variantes de sentadilla en la evaluación, podemos observar cómo está desplazándose esta persona mientras baja y sube, cómo está descargando el peso sobre las articulaciones y los diferentes segmentos de los miembros inferiores, y entonces vamos a poder determinar mejor qué consejos le damos o qué ejercicios le damos de liberación miofascial, de movilidad o posturas para practicar para que gane rango de movimiento. Entonces su sentadilla se parezca un poco más a lo que es una predominante de cadera.